¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en un fin de semana en el que finalmente se va a elegir el próximo presidente que va a regir los destinos de la Argentina desde el próximo 10 de diciembre. Y esto, más allá del resultado que tengamos este domingo, sin duda es una buena noticia porque, bueno, uno imagina que estaremos en condiciones de avanzar hacia la corrección de los innumerables problemas que hoy tiene el entorno económico y financiero en el país, por no mencionar, por supuesto, las derivaciones sociales que esto ha venido generando en los últimos años. La situación es realmente crítica, exige respuesta, reacción rápida del próximo gobierno, lo reitero, sea quien fuera el ganador este domingo, porque los números que presenta hoy la economía argentina son los siguientes, los que usted comienza a ver en pantalla. Por un lado, un durísimo proceso de estancamiento con inflación, el peor escenario posible dentro de los, habituales contextos en los que se mueven las distintas economías en el mundo. La actividad este año va a caer, y este es un número, una estimación moderada, que surge del último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. La economía caería 2% este año, con una inflación que usted sabe es altísima. También la proyección de los economistas consultados por el REN del Central marcan un 185%. Probablemente la inflación esté cerca de ese número, aunque naturalmente esto también va a depender de cómo transcurra el mes de diciembre, después de lo que sea, justamente el cambio de gobierno y las políticas nuevas a implementarse. Y por otro lado, y esto tiene que ver por supuesto con las derivaciones sociales de todo lo que ha pasado en la Argentina en los últimos años, una pobreza creciente con una estimación privada, la más fresca de los últimos días, que entrega ya números cercanos al 43%, aunque le reitero, esto seguramente puede tener correcciones de cara a lo que pase en el último tramo del año. Y más allá de este contexto tan difícil desde el punto de vista económico, donde uno podría agregar, le diría, innumerable cantidad de indicadores, ¿no? Por ejemplo, alguno que tenga que ver con la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Uno podría inclusive poner algún gráfico que muestre que la Argentina no crece desde el año 2011, con lo cual el empobrecimiento individual de los argentinos es más que notable. Bueno, más allá de eso, creo que estas variables definen de alguna manera lo que está pasando en materia económica durante este año 2023, a lo que hay que agregarle esto que usted tiene ahora en pantalla y que marca, las distintas vulnerabilidades financieras, por lo menos las más evidentes, que hay que corregir muy rápidamente, porque esto, por supuesto, genera, complicaciones adicionales. Reservas netas del Banco Central por encima, negativas por supuesto, ¿no? Por encima de los 10.000 millones de dólares, ¿no? Las estimaciones privadas marcan un número entre 10.300 y 10.500 millones de dólares. Aquí le recuerdo que reservas netas tiene que ver con ese número de reservas brutas que hoy están en la zona de los 21.000 millones de dólares, un mínimo desde el año 2006, pero si uno resta todas las deudas, el Banco Central hoy debería unos 10.300 a 10.500 millones de dólares, lo que obviamente hace muy vulnerable el contexto económico y también financiero. Por otro lado, lo que siempre decimos, el crecimiento exponencial de lo que se llaman los pasivos remunerados del Banco Central, esto es LELIQs más PASES, estas operaciones a través de las cuales el Banco Central rescata pesos de la economía para que no presionen sobre los precios y sobre el tipo de cambio. El número es realmente escalofriante. Estamos hablando de 23 billones de pesos que generan intereses para el Banco Central hoy con la tasa de política monetaria vigente a un ritmo del 11% mensual, es decir, esto es una creciente cantidad de pesos que por esta vía se van generando desde el punto de vista del pago de intereses y que se inyectarían en la economía. Y por otro lado, y la tercera variable que usted tiene en pantalla, una deuda pública que de acuerdo a los datos que se conocieron esta semana sigue creciendo. Este año estaría creciendo un 8% con los datos hasta el mes de octubre para alcanzar un nuevo récord histórico en 419.000 millones de dólares. Creo que estos son los números que de alguna manera plantean claramente que gane quien gane este domingo, hay que hacer algo y hay que hacerlo rápido, porque la realidad es que hemos llegado a este domingo 19 de noviembre de alguna manera con las reservas en todo sentido al límite, y después del 19 de noviembre seguramente va a aparecer el sinceramiento de más de una variable. Así que mucha expectativa por supuesto y la atención puesta con lo que vaya a pasar desde el próximo martes cuando se reanude la actividad económica en la Argentina. Hacemos ahora la primera pausa en Mercados y Empresas y enseguida continuamos compartiendo números que tienen que ver con el contexto económico y financiero actual, y también vamos a abordar temas que tienen que ver estrictamente con la marcha de la economía local. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos.
Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido. Gran astillero argentino es marplatense. Bien, y abrimos este primer tramo de mercados y empresas haciendo referencia a uno de los datos más importantes que dio a conocer el INDEC en la semana que estamos cerrando y que tiene que ver con la evolución de la inflación durante el mes de octubre. Aquí compartimos los números que se publicaron el último lunes y que marcan una retracción del crecimiento de los precios con respecto al mes de septiembre, donde habían estado en el orden del 12,7%. El IPC para el INDEC durante el mes de octubre, mostró un crecimiento del 8,3%. La realidad es que esto sorprendió a la mayoría de los analistas que esperaban un número cercano al 10%. Le diría entre el 9 y el 10,5% eran las estimaciones privadas. Incluso las recogidas en el último relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central apuntaban básicamente a esa zona. Pero bueno, los números oficiales dieron 8,3%. Con la inflación núcleo por encima, les recuerdo que la inflación núcleo es la que mejor muestra las tendencias subyacentes de la inflación en una economía, porque excluye del cálculo en la Argentina en particular, porque esta es la modalidad a través de la cual se estima, pero bueno, la inflación núcleo se estima en todos los países con distintas variantes. En Argentina se excluyen básicamente los productos estacionales como frutas y verduras y también los regulados como las tarifas de servicios públicos. La inflación núcleo entonces más alta, 8,8%. Los alimentos, un tema clave por supuesto por su impacto sobre lo social, 7,7% estuvieron por debajo del nivel general del IPC. Y si vemos la composición del índice, la inflación núcleo, el rubro vinculado con productos estacionales y también con servicios básicamente regulados, tenemos la núcleo, le decía, 8,8%, estacionales 7,6% y los regulados, fíjese usted cómo tiran siempre el IPC hacia abajo, 6,6%. Ahí influyen muchos rubros, principalmente las tarifas de servicios públicos. Aquí hay un tema que obviamente necesitará corrección más rápido o más despacio después del recambio presidencial. Usted habrá notado que se habla mucho de la corrección al alza de las tarifas de servicios públicos, básicamente para quitar subsidios y de esa manera mejorar las cuentas fiscales. Pero básicamente, claramente, ¿no? Durante el mes de octubre otra vez una inflación muy alta, más allá de la reducción con respecto al mes de septiembre. Y bueno, una inflación que difícilmente se da de manera rápida, teniendo en cuenta, obviamente la inercia que habitualmente caracteriza a procesos inflacionarios con guarismos tan elevados. Vamos a comenzar a hablar de temas locales ahora. El primer punto que queremos tocar es la situación en la industria textil y de indumentaria, obviamente alcanzada por este contexto económico tan difícil que hemos atravesado durante el año 2023. Sobre este tema, la nota que realizaba en la semana Javier Novoa con Guillermo Fasano, que es presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata. En Mar del Plata no escapamos al esquema general. Acá hay una expectativa muy importante que ha paralizado la actividad desde hace un tiempo y estamos esperando que finalmente el país defina quién va a ser los que van a regir los destinos. Hay una retracción de la demanda importante, viendo en la parte nuestra, que se ha intensificado este año. Se notan las caídas de las ventas, son informes de todos los comerciantes, coinciden con eso. ¿Y esto por qué? Porque hay una caída importante del salario real. Y uno de los primeros sectores que se afectan es la indumentaria, es casi prescindible, así que nosotros somos los primeros afectados en las caídas de las ventas. ¿Y qué es la expectativa que tenemos o cómo estamos con el sector?
Y yo te diría que estamos esperando. Nosotros ya empezamos a fabricar el invierno del año que viene con lo que se puede, no con lo que nosotros queremos, es con los materiales que conseguimos. Yo tengo, en lo personal, tengo poca expectativa para el verano que viene, que lo tendríamos que empezar en marzo, porque me parece que hay problemas macroeconómicos que va a tardar un poco más de tiempo en resolverse. Y bueno, y tendremos que esperar a la producción del invierno del año que viene para esperar que luego de un semestre haya algunas variables de la economía que se hayan controlado. Con esta inflación es imposible trabajar, es imposible proyectar, es imposible planificar nada, absolutamente nada. Justamente hablando de inflación, lo que es indumentaria lidera prácticamente el ranking de aumentos por debajo de comunicaciones. Imagino que eso es lo que complica aún más poder terminar vendiendo un producto. El año pasado nosotros tuvimos esta charla sobre un aumento desmesurado de los precios de la indumentaria. Y yo te conté que habíamos tenido exactamente para esta época una tormenta perfecta. Había un problema muy serio con el commodity algodón a raíz de la guerra con Ucrania, que había duplicado en dólares su valor, y además, ante la reactivación del primer semestre del año pasado, que fue real, había faltante de mano de obra porque muchos talleres durante la pandemia habían cerrado. Eso hizo que la indumentaria aumentara mucho más que el promedio general. Pero ahora específicamente te digo que el mes pasado, septiembre, fuimos los que más aumentamos y en octubre somos los segundos, como vos bien decís. Pero eso se debe a un problema estacional. Siempre en los meses de marzo y abril y septiembre y octubre, por los cambios de temporada, la indumentaria aumenta. Pero en el promedio general, ahora estamos en el índice promedio. Por ejemplo, desde diciembre hasta septiembre, a pesar de que aumentó el 15%, nosotros teníamos un 88% de aumento en indumentaria y el índice general daba 104%. Ahora con este nuevo aumento del 11% por encima del promedio, prácticamente estamos en el promedio. Pero la indumentaria siempre somos noticias en los meses de abril, marzo, y se acuerdan de nosotros mal y con razón en esos meses por cambio de temporada. Panorama difícil, naturalmente, en el sector textil y de indumentaria. Lo describía muy bien Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, en el sentido de que la caída del salario real rápidamente genera menores ventas en un sector que depende mucho, ¿no?, de los ingresos de los argentinos. Y hacía Fasano además un comentario interesante con respecto a lo que ha sido la evolución de los precios del sector, que tanto en septiembre como octubre, decía Fasano, y esto es correcto, bueno, el INDEC marca a este sector como uno de los que mayores incrementos genera. Si uno mira el dato de octubre que publicó el INDEC esta semana, bueno, después de los servicios de comunicaciones, por los incrementos de la telefonía móvil y de internet, bueno, después viene justamente el rubro que el INDEC releva como indumentaria y calzado. Pero si uno mira fuera de estos periodos que decía Guillermo Fasano, marzo, abril, septiembre, octubre, donde se dan, bueno, los cambios de temporada, uno se encuentra que, bueno, digamos, mirando con una lente más amplia, la evolución de los precios del sector, bueno, van a un ritmo incluso menor que el de la inflación. Aquí le pongo, por ejemplo, para dar prueba de esto, y esto surge del último informe del INDEC, que durante el año 2023 el IPC, es decir, el índice de precios a nivel general, crece 120%, y el sector de indumentaria y calzado marca un crecimiento promedio del 109%. Segundo tramo de la charla de Javier Novoa con Guillermo Fasano, presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, con más detalles sobre la coyuntura en el sector. Y sí, estos son, siempre lo he dicho, estos son años, de acuerdo a la experiencia de todos los fabricantes de la Cámara, que ya cumple 50 y pico de años desde que se constituyó, y más de 70 años. El otro día encontramos en un acta de la Asociación de Patrones del Tejido, se llamaba, que es la predecesora de la Cámara Textil, del año 58. Así que tenemos mucha gente con mucha experiencia y todos dicen lo mismo. Estos años son años para pasarlos, no para programar absolutamente nada. Y esta inflación
otro de los efectos que produce es el estancamiento. No hay crecimiento, no hay inversión y no hay nuevos empleados. Más allá de la producción en sí, mantener un comercio que se dedica a la venta de indumentaria con todo este panorama que vas detallando se vuelve una tarea más que ardua. Sí, no, los costos son cada vez más elevados. Bueno, nosotros hemos presentado a través del Movimiento Nacional PYME, el cual integro, un proyecto de ley PYME para modificar este estancamiento. Porque la Argentina tiene salida, pero la salida de la Argentina son las pymes. Nosotros damos el 42%, tenemos el 42% del PBI y damos el 70% del empleo. Y en un año se pueden generar con esta nueva ley 2 millones de puestos de trabajo, bajo 4 condiciones simultáneas. Terminar con la industria del juicio laboral, acceder al financiamiento de manera simple, sencilla y sin tantos requisitos, bajar la carga impositiva fundamentalmente sobre los salarios y terminar con esta cantidad de regulaciones y trabas burocráticas que nos impiden crecer a las pequeñas empresas, que no tenemos estructura y en vez de dedicarnos a producir, a invertir y a crecer, nos pasamos el día entero llenando planillas y formularios. Hay un estudio hecho y uno de los candidatos ahora lo ha manifestado, que pueden eliminar 150 impuestos, tal vez sumando un punto al IVA, nosotros podamos trabajar el doble. ¿Por qué no se aplica esto? Porque el país se ha desarrollado a través de una estructura corporativa. Esto es, cada uno de esos impuestos en realidad son tasas especiales o contribuciones. Entonces se crea un nuevo organismo con una nueva finalidad y en vez de generar un sistema donde el poder político administre cada uno, administre en general y asigne las prioridades, se han ido generando cajas particulares con esta creación de nuevos impuestos donde se generan unas quintas corporativas que después son imposibles de desarmar. Joe Biden y Xi Jinping retoman el diálogo, pero vuelven a enzarzarse. Tras una reunión de 4 horas supuestamente para rebajar tensiones, Biden reiteró en rueda de prensa que Xi es un dictador. China le ha tachado inmediatamente de irresponsable. Biden y Xi tratan difícilmente de estabilizar unos vínculos en caída libre desde hace un año. Una difícil diplomacia entre gigantes que han prometido abrir un teléfono rojo para el deshielo de sus relaciones. In the months ahead, we're going to continue to preserve and pursue high-level diplomacy at the PRC in both directions to keep the lines of communication open, including between President Xi and me. He and I agreed that each one of us could pick up the phone, call directly, and would be heard immediately. Biden y Xi han acordado restablecer el diálogo militar y medidas en la lucha contra el tráfico de fentanilo, pero mantienen sus profundos desacuerdos sobre Taiwán. I also stressed the importance of peace and stability in the Taiwan Straits. It's clear that we object to Beijing's non-market economic practices and that disadvantage American businesses and workers, and that we'll continue to address them. Ambos mandatarios abogan por construir más puentes y confían en que el planeta es suficientemente grande para albergar a 2 colosos. El presidente de China además ha asistido a una cena con líderes empresariales a la que asistieron entre otros Elon Musk de Tesla y Tim Cook de Apple. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. ¿Sabías que ahora podés regularizar tu deuda de OCE? Lanzamos un plan de pagos con cuotas y descuentos de hasta el 100% sobre intereses.
podés sacar un turno vía web y acercarte a nuestras oficinas comerciales. Realizar el trámite en osmgp.gov.ar o consultar en el 0810-666-2424. También podés gestionarlo por WhatsApp. No dejes pasar la oportunidad. Tu cumplimiento permite sostener la calidad del servicio. Seguimos hablando de inflación en la apertura de este bloque de mercados y empresas para hacer referencia a lo que ha ocurrido con los precios durante el mes de octubre en países de la región, ¿no? Siempre es interesante comparar la evolución de los datos económicos de la Argentina con países similares, por llamarlo de alguna manera, que limitan justamente con nuestro país. Aquí hay que dar en principio una introducción que tiene que ver con que esta semana en particular, bueno, se conoció el dato de inflación en los Estados Unidos, que dio la lectura más baja de los últimos tiempos, es decir, que la inflación se está normalizando a nivel global. El dato clave fue 3,2% para el índice general de precios en esa economía, 4% la inflación núcleo, con lo cual los mercados han reaccionado muy favorablemente al alza, lo que demuestra que bueno, la opinión, le diría generalizada a nivel de los mercados financieros, aunque esto por supuesto puede cambiar, es que la lucha contra la inflación a nivel mundial se estaría ganando, y esto haría muy probable que la Reserva Federal, bueno, termine de subir las tasas de interés e incluso durante el año 2024 comience a bajarla. Esto lo vamos a comentar por supuesto con más extensión sobre el final del programa, pero en ese marco está claro que la inflación tiende a ceder en todo el mundo. Esto está pasando incluso en los países limítrofes. Aquí le ponemos los números de bueno, las economías más representativas, a nuestro juicio aquí de la región. Ahí usted tiene números que son, bueno, contundentes, ¿no? Cuando uno mira estos datos, le aclaro que bueno, el primer dato corresponde a la inflación del mes de octubre, el segundo, en cada caso, a la inflación acumulada en los últimos 12 meses. El ejemplo, digamos, más directo es el primero que usted tiene en pantalla, el de Chile, 0,40% de la inflación en octubre, 5% en los últimos 12 meses. Como usted ve, ya todas las economías que habitualmente repasamos cuando hablamos de la inflación en la región, están con tasas de inflación por debajo del 5%, lo que uno podría decir, bueno, marca de alguna manera un panorama que tiende a normalizarse en materia de suba de precios. Esto hace todavía más evidente el problema que hoy tiene la Argentina con la suba de precios, porque si bien hay una reducción en octubre del 12,7 al 8,8% cuando uno compara contra septiembre, el número es escalofriante y la inflación, como siempre se dice, de un mes en la Argentina, bueno, le diría que duplica a la que tienen en un año actualmente los países de la región. Volvemos a temas locales y este fin de semana es largo, más allá de bueno, el balotaje que tiene este domingo 19 de noviembre como el dato más importante para toda la Argentina, con lo cual obviamente usted sabe se ha generado una polémica muy amplia y esto naturalmente ha alcanzado al sector turístico de Mar del Plata. Así que sobre este tema tenemos la charla de Javier Novoa con Eduardo Palena, de la Asociación Hotelera Gastronómica de la ciudad de Mar del Plata, con su análisis de lo que espera que sea este fin de semana aquí en la ciudad. No, realmente para la actividad no es largo, te diría que es un fin de semana más flojo que cualquier otro de los comunes que no son largos. Obviamente el tema de lo que es la votación ha influido mucho. Te diría que hay en Mar del Plata un 30% capaz de ocupación, y especialmente viernes y sábado, y el domingo se va toda la gente seguramente para llegar a tiempo para votar. ¿Se cayeron reservas? En algunos establecimientos se han caído y obviamente se paró totalmente, es decir, había una idea de que se iba a modificar la fecha, pero al final no se hizo y entonces quedó como un fin de semana muy flojo. Es una pena porque para nuestra actividad es muy importante. Un fin de semana largo en un mes ayuda mucho para la economía de los establecimientos y obviamente ayuda mucho a la ciudad. Imagino también que algunos han pedido el traslado de la reserva a otra fecha, y eso con la inflación constante debe dificultar. La gente siempre tiene buena voluntad, los hoteleros, y el que ha pedido seguramente se la ha trasladado. No me ha pasado a mí realmente, pero seguramente sí, se lo han pedido, lo han trasladado, porque obviamente la gente en su momento no sabía o no se dio cuenta que coincidía con el balotaje. Ahora, Eduardo, sorprende
que hubo un pedido expreso por parte de hoteleros, gastronómicos, de trasladar el fin de semana, comprendiendo el balotaje, entendiendo la importancia, pero trasladarlo al fin de semana previo no tenía ningún inconveniente a las claras. Es política, no lo sé cuáles son los motivos, realmente trasladarlo yo no le veo ningún inconveniente, pero obviamente no tuvimos ninguna respuesta. Nosotros con tiempo lo hemos solicitado, más que nada para que entiendan lo que significa para una sociedad turística un fin de semana largo, pero no tuvimos respuesta. Se viene trabajando mucho desde el sector privado y también desde el público para justamente que todos los fines de semana tengan un atractivo, que impulsen, que llegue turista. ¿Cómo viene ese trabajo? Se está trabajando mucho, estamos trabajando muy bien con el Entour. El Entour realmente ha puesto algunos servicios como los micros para recorrer la ciudad, recorrer los lugares emblemáticos. Hay plazas donde hay eventos, hay recitales, realmente se está trabajando muy bien. El Entour está haciendo un excelente trabajo, se ha visitado Paraguay, se ha visitado Uruguay, se ha ido a Uruguay la semana pasada, justamente teniendo en cuenta que comienza en enero el vuelo Mar del Plata a Montevideo, y eso realmente es un nicho de mercado muy interesante para tratar de explotarlo. En un momento se olvidaba directamente la posibilidad de turismo extranjero, se hablaba de los alrededores y por supuesto el Gran Buenos Aires. De a poco van notando reservas de Uruguay, Paraguay, como decía, Chile. Hay mucho turismo internacional, pero no en Mar del Plata. En Buenos Aires mucho brasileño, mucho uruguayo, mucho chileno. Mar del Plata siempre estuvo muy flojo, pero teniendo estos destinos con vuelos directos, yo creo que va a ayudar muchísimo. Creo que cuando tengamos una próxima charla a fin del verano vamos a notar que nos han visitado muchos más turistas. Así analizaba entonces Eduardo Palena la polémica en torno a este fin de semana largo con elecciones el domingo 19 de noviembre. Bueno, lo que se había hecho ya desde las distintas instituciones que agrupan a los empresarios del sector, pero finalmente no hubo cambios con respecto a la decisión de que este fin de semana sea efectivamente largo. Más allá de esto, decía Palena en este primer tramo de la charla con Javier Novoa que hay una expectativa, por supuesto, muy favorable acerca de el incremento de los vuelos desde y hacia el aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata, particularmente el caso del vuelo que va a unir Mar del Plata con Montevideo, ante la posibilidad de que esto genere alguna llegada de turistas extranjeros a Mar del Plata, que siempre juega en, le diría, una segunda línea en lo que tiene que ver con la llegada de turistas desde el exterior. Uno ve mucho turismo extranjero en distintas partes del país, pero Mar del Plata, entre otras cuestiones por problemas de conectividad, ese fenómeno no se ve de manera tan significativa. Segundo tramo de la nota con Eduardo Palena, donde Palena hace un análisis, una proyección de lo que puede ser la próxima temporada de verano aquí en la ciudad. Nos estamos preparando muy bien, siempre tratamos de trabajar con más cantidad y más calidad de servicios. El Entour también lo está haciendo. Coincide este año que Mar del Plata cumple los 150 años, así que va a haber una fiesta muy importante y creo que va a ser un buen verano. Pero si hoy te diría, las reservas son muy flojas, es decir, el tema del balotaje ha influido mucho. Yo creo que a partir del 19 se va a empezar a ver las cosas un poquito más claras. Esperemos, porque hoy por hoy las reservas son muy flojas. Por el lado de ustedes es todo incertidumbre y por el lado del turista especulando, ¿no? Viendo qué sucede, cómo se acomoda el país. Obviamente, incertidumbre por los precios, porque generalmente uno no puede trasladar la inflación, que es muy alta, porque son números muy, muy importantes, pero uno no sabe a veces qué valores poner. Y también hay una realidad que los turistas, si uno tiene una reserva en dólares, quiere ver qué pasa, porque capaz con menos dólares puede pasar sus vacaciones. Esa es la realidad. En ese marco, consultarte de qué manera se hace para sostener la estructura, la cantidad de empleados. Los hoteles son edificios de gran tamaño, cuando no se tienen los fines de semana largos, cuando no hay reservas, ¿cómo se sostiene todo? Y afecta, uno, si sos responsable tenés que tener alguna reserva, porque tenemos altibajos y, como decir, la actividad nuestra es de mano de obra intensiva, tenemos muchos empleados y tratamos de hacer lo mejor posible para que realmente la gente nos visita. Te diría que durante el invierno tuvimos una buena ocupación, es decir, el problema más grande que tuvimos fue la inflación. Si uno mira por la gente que nos visitó, yo estoy conforme, pero obviamente es decir, el dinero no alcanza. Tenemos problemas con faltantes de blancos, es decir, productos químicos. Entonces
Igual es algo que no nos pasa solo en nuestra actividad, es a nivel general. Eso que decías, ha quedado un poco atrás, ¿no? La imagen de Mar del Plata de trabajo a full 2-3 meses máximo y después cierro todo al mínimo para esperar a que llegue el verano de nuevo. No, eso no va más, es decir, los históricos veranos que teníamos ya no es suficiente para superar el invierno. Mar del Plata tiene que trabajar y estamos trabajando para que sea de todo el año y estamos teniendo buenos resultados, como te decía, es decir, si uno mira ocupación fue buena. Más allá de lo macroeconómico, de inflación, dólar y demás, situación del país, balotaje, ¿qué le falta a Mar del Plata? ¿En qué hay que hacer hincapié? A nosotros nos interesaría, es un tema que trabajamos mucho para tratar de tener un centro de convenciones y exposiciones. Realmente eso potenciaría mucho la ciudad. Es un tema que lo venimos tratando, se demora, pero todavía no tenemos ninguna respuesta. Creo que ahí va a depender mucho de ayuda financiera de la provincia. Y que haya en vistas con centros de convenciones en ciudades aledañas, imagino que preocupa todavía más, ¿no? Y preocupa porque Mar del Plata siempre es un destino muy buscado para congresos y convenciones. Si tenemos destinos que tienen mejores instalaciones, corremos el riesgo de perder el evento. La producción industrial en China creció un 4,6% interanual en octubre, lo que supone un ritmo de avance de 0,1 puntos porcentuales superior a lo registrado el mes anterior, según datos oficiales divulgados este miércoles por la Oficina Nacional de Estadísticas del país asiático. La cifra del 10º mes del año superó los pronósticos de los analistas, que esperaban una leve ralentización del crecimiento hasta un 4,4%. Los tres grandes sectores en los que la Oficina Nacional de Estadísticas divide el indicador, el que más aumentó su producción en octubre fue el de la manufactura con un 5,1%, seguido del de la minería con 2,9% y por último el de producción y suministro de electricidad, calefacción, gas y agua con 1,5%. La Oficina Nacional de Estadística también hizo hoy públicos otros datos estadísticos como el de las ventas al por menor, indicador clave para medir el estado del consumo, que en octubre aceleraron más de 2 puntos porcentuales, llegando a un 7,6% interanual frente al 5,5% de septiembre, superando incluso las expectativas de los expertos que pronosticaban un fuerte repunte, pero lo situaban en torno a un 7%. Por su parte, la tasa oficial de desempleo en zonas urbanas se mantuvo inamovible en el 5%, siguiendo así dentro del límite máximo que se había marcado Pekín para este año de un 5,5%. Gran astillero argentino es marplatense. Seguimos trabajando para construir una Mar del Plata más sustentable. SEAMSE. Juntos somos infinitos. Solicita tu tarjeta Favacard online en 5 minutos y te la llevamos a tu casa. Con tu Favacard vas a disfrutar de infinitos momentos de verlos reír, invitar a tu gente querida, darte un gusto, construir tu futuro. Ingresá a tarjeta-mediofavacard.com.ar y obtené descuentos y cuotas sin interés para disfrutar más. Fortaleciendo el Interland, mejorando los precios para los productores, multiplicando el flujo de cargas, generando más y mejor trabajo directo e indirecto para la región. Un puerto más previsible, más eficiente, más competitivo y más operativo para satisfacer la creciente demanda del comercio internacional. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Centro Cider es la empresa líder en productos metalúrgicos para la construcción, el agro y la industria. Hierros, chapas, perfiles y todo para la construcción en seco. Al mejor precio y con entrega asegurada en Mar del Plata y zona. Presupuestos y compras online en centrocider.com.ar o en nuestro local de Champañat 1255. Centro Cider. Más simple, más rápido.